Dice que no vendrá el Señor Jesús sin que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Entonces tenemos que para que esto ocurra, la apostasía tiene que estar vigente y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que es el anticristo, que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y que se adora. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenidos al programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el Ministerio de Predicación en Espíritu y en Verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero de Dios, del que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos
Jesús nos perdona y nos lleva con Él a reinar, ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a morar. Muy buenas noches, estimados hermanos. Soy el hermano Merson. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo desde acá de la ciudad de Temuco. Quisiera hacerles llegar un afectuoso saludo de parte de la congregación de Cajón, de cada uno de nuestros hermanos que allí militan. Al igual que ustedes, estamos orando en este tiempo en el cual la Iglesia ha tenido que cesar sus actividades en forma presencial, pero también el Señor nos ha dado este medio por el cual nos podemos comunicar y congregarnos en un solo espíritu. Es por eso que a través de esta emisora les saludamos muy cordialmente a cada uno de ustedes y muy especialmente a los que por primera vez sintonizan este programa. Que el Señor les sea bendiciendo. Y no olvidando también, cierto, la situación que nuestro país vive y el mundo, y pidiendo por los que aún lejos están de nuestro Señor, y que su gracia les sea alcanzando y también sea guardando a su pueblo. Quisiera compartir una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, y dice de la siguiente forma: Requiero yo pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que el Señor bendiga su palabra y que seamos obedientes en poder proclamar este evangelio. Que Dios les bendiga a los hermanos que hacen posible también esta salida al aire de este programa en espíritu y en verdad. Reciban ustedes un abrazo a la distancia y que sea de bendición esta porción de la palabra y también su siervo quien trae el mensaje. Muchos cariños y un abrazo a la distancia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es David Dinamarca y desde la ciudad de Rancagua presento este tema y doy gracias al Señor por la oportunidad de hacerlo frente a esta emisora. El tema es señales decisivas y el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4, que dice: Empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, con que el día del Señor esté cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama de Dios o que se adora,
tanto que se asienten en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Que el Señor añada una bendición a la comprensión de las Sagradas Escrituras a través de su Espíritu Santo. Hay 4 puntos que quiero considerar en este tema. El primero, como señales decisivas que marcan el retorno eminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, corresponden al regreso definitivo de Israel después de haber estado esparcido a través de los siglos y colocada como una nación la cual ya nadie va a mover, recuperando Jerusalén para ellos. El segundo punto es la apostasía y el tercero es la aparición del anticristo, que coincide también con la construcción del tercer templo. Voy a mirar entonces ahora los textos que consideraremos. Primero, en Jeremías, capítulo 32, versículos 37 al 40, las Sagradas Escrituras declaran lo siguiente. Jeremías, capítulo 32, versículo 37 al 40, dentro de varias profecías, dice: He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar, y harélos habitar seguramente. Me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ese es el texto, uno de los versículos del profeta Jeremías, que apunta al momento cuando Dios va a traer a su pueblo, juntarlos de todas las tierras a las cuales los eché. Recordemos que en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Israel estaba de regreso, ¿no es cierto? Estaba ya en Jerusalén, pero como la historia también lo amerita, se levantó una gran persecución en contra del pueblo judío. En el año 70, el emperador Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, y el pueblo de Israel fue esparcido, ¿no es cierto?, por las naciones, y ese esparcimiento de este pueblo a través de los tiempos marca el retorno, ¿cierto?, definitivo de ellos, con la fecha histórica del 14 de mayo de 1948. En ese momento, y en un día, el pueblo de Israel recupera su identidad como nación que había perdido. Siglos entonces vagando por diferentes lugares del mundo, sin embargo llegó ese día glorioso para ellos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y tenemos ya cumpliéndose también una profecía que apuntaba a ese hecho por el profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 8 al 10, que declara: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. ¿Yo que hago parir no pariré? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar seré detenido, dice el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Eso es lo que dice Isaías 66, versículo 8. Nacerá una nación de una vez, y fue esta profecía la que se cumple el 14 de mayo de 1948. Han pasado ya 71 años, ¿no es cierto?, desde ese hecho, y nosotros hemos sido testigos del intento de sacar a Israel de su lugar que fue heredado, ¿no es cierto?, bajo la dirección de Dios a Abraham, otorgándole a Israel mucho más de lo que tienen hasta ahora, pero recuperando Jerusalén. Aunque Jerusalén está dividida en cuanto a su administración, la mitad de los judíos y el otro resto de los gentiles,
eso también va a ser modificado cuando Jesucristo vuelva. Han intentado sacarlos otra vez de su tierra, pero no lo han logrado. Dios los ha preservado de manera maravillosa. También la Biblia dice que las naciones que se levanten en contra de ella no podrán derribarla. Eso lo encontramos en el profeta Zacarías, donde dice en el capítulo 12 de Zacarías, dice: carga de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor, a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Eso está declarando entonces el profeta Zacarías con relación a las naciones que van en contra de su pueblo, en contra de Israel. Por la historia, ¿no es cierto?, entendemos entonces ahora la historia reciente, las guerras que se han levantado en contra de Israel no han prosperado. ¿Por qué es importante y señal definitiva esta o decisiva? Es porque los acontecimientos tocantes a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo necesariamente requieren que Israel esté en su lugar, que Jerusalén, ¿no es cierto?, sea posesión de ellos, porque deben cumplirse, dentro de lo que estamos examinando, profecías que de otra manera no podrían cumplirse. De hecho, hasta 1948, ¿no es cierto?, no podíamos colocar estas profecías porque Israel no había regresado, pero ya están ahí y no los van a mover, de verdad no los van a mover hasta que el Señor Jesucristo vuelva. En el capítulo mismo de Zacarías 14, coloca el acontecimiento y la intención que va a tener el mundo gentil y el anticristo liderando a toda esta gente, porque va a haber otro intento de hacer desaparecer a Israel y a Jerusalén. Dice Zacarías 14, he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después, dice el versículo 3, saldrá Jehová, peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Esta profecía entonces está en espera, ¿no? Esta va a ser la intención final de las naciones lideradas por el anticristo para intentar hacer desaparecer a Israel. Por eso que esta profecía tocante a Israel de vuelta, Jerusalén recuperado para ellos, es esencial y es fundamental que se esté dando, ¿no es cierto?, la instancia. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo donde esta profecía de Isaías 66 que examinamos se cumplió. Creemos también que ya no van a ser movidos de ahí cuando se intente finalmente sacarlos. El mismo Señor Jesucristo, como está profetizado, descenderá. Y sus pies, dice, se colocarán sobre el monte de las olivas. Desde el mismo monte, ¿no es cierto?, donde fue levantado Jesús, cuando salió de la tierra y los apóstoles estaban ahí mirando al cielo, ¿no es cierto?, y los ángeles, es que miráis al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y es el mismo lugar donde regresará Jesús, pero ahora, ¿no es cierto?, como Rey y Señor, para rescatar a su pueblo y destruir las naciones que estuviesen en contra de Jerusalén. Esta profecía es la que hacia allá, ¿no es cierto?, se va a ir desarrollando el cumplimiento profético y los acontecimientos que estamos examinando hoy día en nuestros tiempos. Ahora, el pueblo judío, tenemos que recordar que los judíos, como tales, están conformados por diferentes tribus. Israel, de verdad,
está conformada por 12 tribus. Y una de las tribus, que es la del cuarto hijo, Judá, es la que representa los que rechazaron al Señor Jesucristo como su Mesías. Porque los primeros israelitas convertidos fueron miles, judíos, como se les llama. El nombre Israel y el nombre judío se hacen una sola cosa. Pero así, hablando bíblicamente, el judío es el que desciende de Judá. Y esa línea de descendientes de Judá, ¿cierto?, son los judíos, y de esa línea de descendientes es donde vino el Mesías, que es la línea desde Abraham, Isaac, Jacob, y toda esa línea, David, todos son descendientes, ¿no es cierto?, pasan por el cuarto hijo de Judá, y por ahí aparece también José y María como descendientes de las familias reales, por así decirlo, ¿no es cierto?, por donde está la promesa de la venida del Mesías. Y el Señor Jesucristo mismo, ¿no es cierto?, le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Y él mismo, como judío, descendiente de esa familia, en la parte humana, como el caso de José y María, ¿no?, porque Jesús, por supuesto, es el Hijo de Dios, pero en su humanidad, ¿no es cierto?, se toma de esa familia para nacer el hombre perfecto. Él, ¿no es cierto?, les dice a ellos que la salvación viene de los judíos, le dice a la mujer samaritana. Y ese pueblo, ¿no es cierto?, y esa tribu de las 12 es la que rechazó, a lo que se refiere Juan 1 cuando dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero le recibieron muchos más, ¿cierto? Y todos los que le recibieron fueron ellos hijos de Dios, como también pasa con nosotros y con todo gentil ahora, porque él rompió esa pared que separaba al gentil del judío, y ahora en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación para todo el que quiere. Así que este punto es importante. Para este pueblo entonces, y para esta tribu, los judíos, el templo es el lugar de adoración. Como ellos rechazaron a Jesucristo, no lo quisieron, ¿no es cierto?, como su Mesías. Luego en el año 70 fue destruido su templo, y hasta ahora ellos se visten de negro. Ustedes lo han visto en la televisión cuando están ahí en los muros de lo que queda de lo que fue la ciudad y el templo. Ellos están ahí haciendo oración, y están de negro porque están de luto. Visten de negro por el luto que significa no tener el templo, y ellos entonces esperan construir el templo, reconstruirlo para conformar el tercer templo. Y para eso está todo dispuesto, hermanos amados. Usted puede buscar ahí en la información a través de YouTube especialmente, están los videos, y cómo están todo dispuesto para la construcción del tercer templo. ¿Y por qué es importante esta profecía también? Porque el anticristo va a permitir que el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, que el pueblo judío construya su tercer templo. Está escrito también, ¿no es cierto?, dentro de las profecías de lo que va a ir sucediendo a este pueblo que ha sufrido tanto en el mundo. Aquí voy a mirar ahora, y que busque usted también en su Biblia, en Daniel capítulo 9, versículos 25 en adelante, cuando habla de las 70 semanas, dice: sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Eso ocurrió, ¿no es cierto?, con la inundación, cuando Tito y sus soldados destruyeron Jerusalén, y se cumplió lo que Jesús había dicho, que no iba a quedar ahí de ese templo hermoso que levantó Herodes para el pueblo judío. Dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y justamente dijo Jesús también que esa generación iba a ser testigo de eso. No pasará, dice, esta generación sin que esto ocurra. Y justamente, ¿no es cierto?, después de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo y resurrección, año 33, el año 70, o sea, 40 años después, 37 años prácticamente después, ocurrió la profecía de la destrucción del templo. Y desde ese momento no han podido levantarlo, pero ahora quieren hacerlo. Hay un problema ahí con una mezquita que está edificada por los islámicos, pero eso puede ser solucionado rápidamente. ¿Y quién lo va a solucionar? El anticristo, el engañador, porque va a aparecer primero como su Mesías, recordemos eso.
y luego se va a sacar la careta y se va a mostrar quién es realmente. Dice la profecía el 27 de Daniel 9, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, para que el sacrificio y la ofrenda pueda cumplirse, el templo tiene que estar levantado. Porque ¿dónde van a hacer sacrificios, dónde van a hacer las ofrendas si no está el templo levantado, según la profecía de Daniel 9:27? Así que es una de las señales del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tienen que cumplirse. Son señales entonces muy decisivas, muy importantes, y que debemos estar entonces nosotros atentos a ello. Ellos, como les dije antes, esperan edificar este tercer templo. Y el que les traerá esta oportunidad, sin lugar a dudas, que va a ser el antimesías o el anticristo, porque al principio no va a aparecer como el enemigo de Israel, sino que como su Mesías. Por eso que dice acá también en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, que este hombre de pecado, también se le llama, o hijo de perdición, va a estar vigente, va a estar actuando cuando el Señor Jesucristo venga. En el capítulo de entonces que leí, dice el versículo 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios. Ahí tenemos otra vez, como Dios haciéndose parecer Dios. Entonces, para que ocurra esto, el templo debe estar construido, el tercer templo judío tiene que estar construido, porque como vimos en Daniel 9, deben cumplirse los sacrificios y las ofrendas que van a ser restablecidas, pero que el anticristo, ¿no es cierto?, finalmente va a colocar ahí lo que Antíoco Epífanes también hizo en su tiempo, cuando el templo de ese tiempo fue realmente violentado, ¿no es cierto?, por la acción de Antíoco Epífanes, haciendo mofa y sacrificando, algunos dicen, un cerdo, en el lugar donde estaba el Santísimo. Y dice que algo así va a ser, ¿no? Pero primero va a permitir que se construya. El problema que tenemos ahí hoy día, ¿no es cierto?, en todo ese sector, es tanto político como religioso. Así que la persona que va a traer esta paz ahí a ese lugar tiene que tener esos dos aspectos, ¿no es cierto?, y su poder para lograr que este poder político y religioso pueda ser solventado por su presencia. Recordemos que viene con el mensaje de paz y seguridad. Paz y seguridad. Eso es lo que trae él como mensaje, pero finalmente se va a descubrir. Bueno, aquí vemos que esta apostasía es otra señal importante, de las grandes señales. Tenemos entonces que para que se cumpla la apostasía, tiene que estar construido también el templo para lo que es Israel, pero también la apostasía que se está desarrollando a nivel del cristianismo en todas las naciones gentiles, como se han vuelto muchos y han negado el nombre del Señor Jesucristo y ya ahora no solamente niegan a Jesús, sino que la existencia de Dios. Eso ya en el plano de lo que pasa acá en Occidente, confirmando, ¿no es cierto?, que esta apostasía también está en pleno desarrollo, porque si leemos una vez más en el capítulo 2, dice que estos acontecimientos tienen que estar presentes para que el Señor vuelva. Recordemos que el apóstol Pablo está corrigiendo en la segunda carta la mala interpretación de la primera carta que les había enviado. Los hermanos pensaban que el Señor Jesucristo estaba por venir en ese tiempo, y algunos dejaron sus cosas, ¿no es cierto?, de sus actividades y se dedicaron solamente a esperarlo. Entonces, él los corrige y dice, no es que venga tan rápidamente, sino que lo que yo les quise decir es que su venida va a ser tan rápida, ¿no es cierto?, que va a ser así como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no estaba hablando de que en ese momento iba a venir, sino que va a tener que pasar otras cosas antes. Dice que no vendrá el Señor Jesús sin que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Entonces tenemos que para que esto ocurra, la apostasía tiene que estar vigente y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, que es el anticristo, que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Bueno, esta primera señal que estoy considerando para aportar, ¿no es cierto?, al trabajo hermoso que hacen en la radio. He considerado también de manera muy ligera quizás, pero creo con textos definitivos, la interpretación de que para que el Señor Jesús aparezca, tienen que estar cumpliéndose entonces estas señales. Que
Israel esté de regreso a su tierra, la construcción del tercer templo, la apostasía y la aparición del anticristo. Y sobre la aparición del anticristo y la situación que vivimos hoy día, especialmente, la vamos a considerar, si se me permite, en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad que me brinda de poder considerar tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, tu palabra en nuestros corazones en estos tiempos difíciles y peligrosos que nos anticipaste también con profecía, con hombres peligrosos, con alianzas peligrosas, donde, amado Señor, estamos viendo cómo tu palabra una vez más se cumple de manera tan precisa. Haz que nuestros corazones sean firmes y fieles, Señor, a ti, y que nada ni nadie, Señor, nos haga volvernos atrás, como está pasando tristemente con muchos que han negado la fe. Consérvanos bajo tu gracia, Señor mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso. Grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba, sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente del mar obrar el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te probo. Les saludamos muy cariñosamente desde Santiago de Chile, desde el programa evangelístico En Espíritu y en Verdad, que cada semana emite nuestra Asociación Misionera Evangélica Metodista Independiente desde RBB Radio a las 20 horas de nuestro país y también en nuestro canal de YouTube, AMEIMI Chile. Nuestros anfitriones en el programa de hoy son los hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, de la ciudad de Temuco, en el sur de Chile. Tras la cálida bienvenida que nos ha dado nuestro hermano Merson Carrasco, contamos con la participación del pastor invitado David Dinamarca. Él pastorea una congregación hermana de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica de la ciudad de Rancagua, en la zona central de nuestro país. Agradecemos a nuestro pastor David por su predicación. Estamos muy contentos porque en esta oportunidad contamos con un muy buen número de hermanos que están participando en este programa, hermanos de la congregación de Cajón.
partiendo por el hermano Merson con su saludo inicial, hermosas alabanzas también que él nos trae con su esposa, nuestra hermana Marcela Espinosa, así como el hermano José Espinosa y su esposa, la hermana Erna Carrasco, y profundas lecturas bíblicas que nos compartirán las hermanas Constanza Fernández y Juanita Ñanculef. De verdad es un privilegio poder contar con estos 7 hermanos y el pastor Dinamarca en una sola audición. La verdad es la primera vez que contamos con tantos hermanos de una congregación en uno de nuestros programas. Como ustedes saben, cada semana una de nuestras congregaciones es la anfitriona de cada audición y los hermanos colaboran activamente en este esfuerzo evangelístico que solamente podemos llevar a efecto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que a continuación nuestra hermana Ivonne Carrasco nos compartirá el Salmo 40 en sus versículos 1 al 11. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso Jehová por su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te lo podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enarrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tus misericordias y tu verdad me guarden siempre. Nuestra hermana Constanza Fernández, de la Congregación de Cajón, ha querido participar en el programa trayendo a nuestra mente y corazón el Salmo 95, en sus versículos 1 al 6, en gratitud y adoración a nuestro buen Dios. Como dice el Salmo, nuestro Hacedor. Seguidamente, nuestros hermanos José Espinosa y Erna Carrasco nos acompañarán a través de una conocida alabanza al Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyas también la mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo.
A fines del presente mes, la Iglesia Metodista Independiente tendrá su jornada espiritual anual, que habitualmente se realiza en los días de conmemoración de la Reforma Protestante. Normalmente se ha realizado de manera presencial en la ciudad de Temuco. Este año 2020, como todos saben, hemos tenido un tiempo diferente, donde nos congregaremos de manera virtual vía Zoom, la plataforma que hemos venido usando desde la primera quincena de marzo, debido a la pandemia del coronavirus. Bien, queremos dejarles fraternalmente invitados a todos nuestros hermanos y amigos para ser parte de esta jornada los días sábado 31 de octubre y 1 de noviembre, ya que tendremos como expositores centrales a 2 ministerios de rango internacional. El primero de ellos es el Ministerio Evangelístico Llamada de Medianoche, que ya lleva varias décadas de existencia. Es un ministerio asentado en el país de Uruguay y contaremos con la participación del misionero y pastor Esteban Beitze. Él es de nacionalidad argentina y nos exhortará con el tema Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, basado en la segunda carta a Timoteo. El segundo ministerio que nos acompañará será la Fundación Sapiencia, representante en Chile del Ministerio Respuestas en Génesis, que es un ministerio creacionista y apologético. Participarán con sus exposiciones el director de la Fundación Sapiencia, pastor e ingeniero Arturo Valdebenito Figueroa, y el hermano Jaime Mella Raipán, doctor en química, docente adjunto de la Universidad de Valparaíso. Ambos nos traerán temáticas sobre apologética y diálogo entre ciencia y las Sagradas Escrituras. Recuerde reservar ambos días para poder participar a contar de las 17 horas de nuestro país. Estaremos informando el link a Zoom en nuestras redes sociales. Nuestros hermanos Juanita Ñanculef y José Espinosa nos traen a continuación una lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículos 1 al 4, y un tiempo de oración a nuestro Señor. Necesitamos particularmente no solo orar, sino clamar al Señor en este tiempo, para que Él proteja a nuestros países, nuestras familias, nuestra infancia, del conjunto de situaciones que afectan a nuestras naciones. En este sentido, nuestros motivos de oración prácticamente no tienen fronteras y necesitamos de un especial discernimiento para afrontar los constantes desafíos que nos está imponiendo la realidad en que vivimos. Es por eso que, sabedores de la guía y protección que solo nuestro Señor nos puede proveer para todas nuestras dificultades, acudimos a Él por su gracia, misericordia, perdón, salvación y sustento en todo sentido. Hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía, por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, misericordia que tienes con cada uno de tus hijos. Te damos gracias por suplir nuestras necesidades de cada día. Padre Celestial, te pedimos que nos protejas a tu pueblo y que la guía de tu Santo Espíritu nos muestre cada día tu voluntad preciosa. Padre, te pedimos por nuestra nación
quienes gobiernan puedan tomar las mejores decisiones para nuestro país. Padre Celestial, todo lo que está aconteciendo nos muestra que tu venida está muy cerca. Te pido, Padre amado, que aumente nuestra fe, nuestra perseverancia en el servicio a tu preciosa obra aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial, porque podemos decir con toda nuestra seguridad, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Confiados en que el Señor atiende nuestra súplica y nos fortalece para la batalla, la buena batalla de la fe, los invito a escuchar y meditar en la alabanza que nos traen nuestros hermanos José y Erna, de la Congregación Metodista Independiente de Cajón. Particularmente, tengamos presente al respecto lo que nos señala el profeta Isaías en su capítulo 45, versículo 22, que dice: «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió, loores alma mía. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Locución 5. Los distintos países de Occidente nos encontramos atravesando en estos tiempos aguas muy tumultuosas. Unos por crisis de todo tipo, carencias económicas, conflictos sociales y políticos, revueltas, procesos eleccionarios, situaciones de corrupción, así como también devastaciones por desastres naturales, epidemias y crisis sanitarias, pérdidas de cosechas, quiebras de empresas y emprendimientos económicos, déficits en las finanzas públicas y por lo tanto empobrecimiento de las naciones.
aumento de la persecución por razones de conciencia, afectación de los derechos de las personas, de las familias, en fin. Ante todo ello, y entendiendo que muchos nubarrones se cernirán aún más oscuros sobre nuestras cabezas, sea donde sea que nos encontremos, en la latitud del planeta donde habitemos, los cristianos sabemos y confiamos en que contamos con preciosas, verdaderas e incluso exactas promesas de nuestro Señor. Y quisiera traerles a la memoria algunas de ellas, teniendo presente que las palabras de Dios son eternas y plenamente vigentes para nuestro tiempo, y recordarlas y meditar en ellas nos conforta, renueva nuestras fuerzas, algo tan necesario debido a las causas que recientemente mencioné. Y hay varias promesas de las cuales echar mano. En Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8, dice el Señor: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, no te intimides. Josué, capítulo 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, yo soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudé. Y en el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, que no hay, secóse de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 38, nos esfuerza afirmando desde su propio testimonio, diciendo: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Este ha sido el programa radial En Espíritu y en Verdad. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio a los no salvos y dar testimonio de convicción a quienes necesitan de fe y esperanza. Este es el ministerio de predicación en espíritu y en verdad de la Iglesia Metodista Independiente, dedicado a la predicación de las buenas nuevas a las almas necesitadas y la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.